Adelante, Sara, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Pues es un gusto estar participando en este evento. Muchas gracias a Jade Sociales por compartirnos esta posibilidad. Hoy vamos a tener la presentación de un estudio realizado llamado Las trabajadoras del hogar en Yucatán, el impacto del COVID-19, un diagnóstico desde las afectaciones socioeconómicas en tiempos de pandemia. Como ya sabemos, ante esta crisis por la contingencia de la pandemia, pues nos ha generado diversos impactos en diversos ámbitos, sectores de la sociedad, pero sobre todo hay personas que han tenido la necesidad de tener unos cambios drásticos en sus vidas, ¿no? Ante esto, pues el trabajo doméstico ha sido gravemente afectado. Redes sociales, a partir de un eje de investigación, pues elabora un reporte de estas afectaciones a las mujeres trabajadoras del hogar. El objetivo de este evento, pues que tiene presentar pues este diagnóstico, conocer cuáles son las características sociodemográficas y laborales del trabajo doméstico remunerado en Yucatán y señala las principales problemáticas que las trabajadoras del hogar identifican ante la crisis del COVID-19. Y bueno, pues qué mejor que esto que conocerlo desde la propia voz de las mujeres que hacen el trabajo del hogar. Vamos a tener la intervención de la señora Dalia, que es trabajadora del hogar. Posteriormente vamos a tener la intervención de Jade Sociales a través de Raquel Aguilera y luego de Ricardo Ira Fernández, coordinador de un proyecto intergerencial en protección social de las oficinas internacionales del trabajo, la OIT. También nos van a acompañar Denise Marifer Briceño Pú, coordinación de servicios e intervenciones para el empoderamiento y autonomía de las mujeres del Instituto Municipal de la Mujer. Y la señora Indra Rubio, coordinadora del programa de género y DESCA del Instituto de Liderazgo y Simón de Beauvoir. Cada uno de nuestros participantes va a tener 10 minutos para comentarnos, decirnos sobre su tema y al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Recordamos que estamos transmisión en Facebook y pues bienvenidas, bienvenidos. Doña Dalia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por su tiempo. Sabemos que es difícil la situación y agradecemos mucho su participación. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Este, pues yo, antes yo me dedicaba yo a la limpieza de casa. Iba yo a arreglar, viajaba yo casi una hora donde yo iba. Son 2 camiones. Y pues ahí, me dedicaba yo a la limpieza, a arreglar. Pero por ahorita, por la enfermedad que hay de COVID, pues ahorita quedé desempleada, ya no tengo trabajo y pues entonces en ese momento pues digo no me va a ganar no me va a ganar el estar, no tener trabajo. Yo tengo que salir adelante, aunque hay ese problema de COVID, pero yo tengo que salir adelante, no puedo encerrarme. Entonces agarré y empecé a hacer a vender comida, a hacer en un día, o sea, una vez a la semana vendo comida, pero pues trato de hacerlo lo mejor que yo pueda. Trato de hacerlo mejor porque pues como me dedicaba yo a la limpieza, pues cambiar de repente a vender comida, pues era arriesgarme. Mi miedo era de que no iba a vender, pero gracias a Dios sí vendo. Entonces, pues nos ha dejado a muchas personas sin empleo, porque pues donde trabajaba, pues me retiraron y hasta ahorita no me han vuelto a hablar, no me han dicho que yo regrese. Entonces yo no puedo seguir esperando o tocando puertas, porque ahorita pues
la mayoría tiene miedo de enfermarse. Entonces yo tengo que hacer algo en la casa y y pues ahorita eh, pues ahora es lo que hago. Entonces ahorita pues tengo el problema de mi vista. Antes estaba yo, no tenía ese problema de la vista, pero ahorita sí. Pero sin embargo, no me encierro. O sea, para mí tener este problema no es encerrarme y no salir adelante. O sea, mi motivo es seguir haciendo cositas para poder salir adelante y no quedarme sin empleo, o sea, tener algo en la casa que hacer. Que yo eso he vivido en ese transcurso del COVID. Y pues más adelante, pues no sabemos qué va a pasar, pero si nuestra situación se arregla con esta entrevista, pues en realidad ayudaría a muchas personas, porque los que lo viven es difícil. ¿Por qué? Porque no buscan la manera de cómo tener un poco de dinero, porque pues nosotros no tenemos comprado nuestra vida. De repente hoy estamos bien, mañana no sabemos. Entonces no podemos decir de que vamos a seguir luchando, porque pues si nosotros no tenemos la salud, no podemos seguir adelante. Pero qué bueno que pues esta entrevista, si es para que la situación mejore para nosotras, pues sería algo muy bonito y les daría yo muchas gracias a esta entrevista, porque así vamos a salir adelante. Sí, esa es mi experiencia en el COVID. Sí. Muchas gracias, doña Dalia. Gracias por compartirnos esta experiencia. Definitivamente ha sido muy difícil la situación para muchos sectores, sobre todo para las trabajadoras del hogar, ante también el miedo, ¿no? Que puede ser un posible factor de riesgo para nuestras familias o para nuestra salud, como bien lo dice usted. Eh, pues hay como muchas dificultades que tenemos que ir enfrentándonos. Vamos ahora a escuchar a Raquel Aguilera, que nos cuente, pues ahora sí entrar en el tema, la presentación. Raquel, adelante. Muchas gracias. Antes de compartirles la presentación, pues muy brevemente quiero agradecer en primer lugar, obviamente, a la señora Dalia por aceptar el compartir con nosotros su testimonio el día de hoy. Así como ella, nosotros entrevistamos a 70 mujeres más que pudimos conocer sobre cómo estuvo impactando esta pandemia. También quiero aprovechar para agradecer al Observatorio de Género y COVID-19 en México, con el cual estamos presentando este diagnóstico el día de hoy, y al Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Realmente nos sentimos muy acuerpadas desde Jade Sociales con su acompañamiento, apoyo para que esto se conozca en pues mucho más amplitud, dada su importancia. Y obviamente a mis colegas panelistas y sí, a todo el equipo de Jade, que Andrea, no habíamos hecho esto sin su participación, a Zoe una participación también. Un agradecimiento, Paulina, a todos y cada una de las personas involucradas. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y me dicen ustedes, por favor, en dado caso que lo esté haciendo de manera correcta. ¿Ahí? ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, como comentaba Sara, para nosotros en Jade Sociales, la importancia de hacer este diagnóstico fue y es el poder hacer visible cuáles son las condiciones que este sector muy específico de trabajadoras del hogar han tenido ante la pandemia de COVID-19. Sabemos que existen muchos otros sectores con importantes afectaciones, pero desde Jade Sociales
Creemos que este sector ha sido invisibilizado de manera tradicional, no solo en Yucatán, a nivel nacional e internacional, es algo que es sabido, y entonces desde nuestro eje de investigación quisimos aportar haciendo este diagnóstico para que se conociera y para tener en cuenta esta labor tan importante que realizan las trabajadoras del hogar en Yucatán. ¿Y qué hicimos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Quiénes son las trabajadoras del hogar? ¿Cómo trabajan? ¿Y qué impactos han tenido por el COVID? Son las 3 grandes preguntas que quisimos abordar en este documento. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? Hicimos 71 entrevistas vía telefónica. Obviamente por vía telefónica, ¿por qué? Porque al final estábamos en medio de la pandemia, no podíamos hubiéramos querido hacer cuestiones participativas en persona, pero por la jornada de sana distancia fueron realizadas de manera telefónica. El levantamiento se realizó del 15 de mayo al 15 de junio de 2020, lo cual significó que estábamos en medio del inicio de la pandemia. ¿Qué más hicimos, además de tener el contacto con estas 71 mujeres trabajadoras del hogar? También hicimos solicitudes de información a distintas instituciones gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal para saber si habían tenido por parte de estas instituciones apoyos dirigidos específicamente a las trabajadoras del hogar. Entonces fue a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se hicieron solicitudes de información. Y brevemente les comento que voy a compartirles datos muy específicos. No son todos los datos porque hay mucha información, la cual ustedes ya pueden descargar en nuestra página de internet, todo el diagnóstico, y está disponible para descarga libre. Pero aquí les queremos compartir algunos de los datos que esperemos pues les parezcan de interés y de una manera relevante para la discusión y para las próximas situaciones de propuestas para solucionar. Entonces, estas 71 mujeres que estuvimos entrevistando, 82% de ellas mencionaron que tienen hijos. Es decir, la gran mayoría tiene hijos y de estos, sus hijos son menores de edad. Entonces, eso es muy importante para ver o empezar a imaginar todo el impacto que significa en sus hogares el hecho de quedarse sin trabajo, por ejemplo. El 49% de ellas mencionó que era casada, el 48% tiene una edad entre 40 y 49 años, 48%, casi la mitad de ellas, tiene secundaria como máximo grado de estudio, 35% de ellas manifestó considerarse mayahablante, 30% de ellas viven en un hogar donde viven 4 personas, y un dato muy importante también para el impacto económico de lo que representó el COVID, es que el 23% de ellas no tiene otra fuente de ingresos que no es la del trabajo que labora de manera el trabajo doméstico. ¿Qué es otra parte importante? Ustedes saben que nosotros en Yucatán tenemos más de 100 municipios, 106 municipios en el estado. Tuvimos información, estas 71 mujeres pertenecen a 20 municipios de Yucatán. Aquí podemos tener la vista de los que significan. La mayor cantidad provienen de Mérida, pero hubo gente entrevistada de Progreso, de Izamal, de Cacalchen, de Tequit, de Canacín, de Humán, de Mocoxá, de Muxupip. Entonces también es importante saber que se agregó información o conseguimos lograr testimonios no nada más de la gente de Mérida. Lo que les comentaba, ¿qué otros ingresos? El 55% de las mujeres sí comentó que tiene otros ingresos específicamente relacionados con su esposo. El 23%, lo que les decía, no tiene otros ingresos, es decir, la afectación es directa. ¿Cómo trabajan? En promedio, obviamente en estas entrevistas realizadas, se comentó que ganan 256 pesos por día laborado. En promedio trabajan 7 horas al día. Y el 75% de ellas trabajan en el municipio de Mérida. Por eso la importancia también de contar con autoridades municipales el día de hoy en el panel. Y un dato muy importante relacionado también con la afectación del COVID es el número de transportes que toman, como comentaba la señora Dalia. El 61% toma 2 transportes para llegar a donde trabajan.
Puede ser el triciclo, la combi, el camión, la moto, pero son 2 transportes para llegar. ¿Cuánto gastan en este transporte? Gastan entre 30 y 59 pesos, o gastaban, siendo exacta. El 55% de ellas no cuentan con seguridad social, que ahorita voy a comentar algo muy específico. 41% labora solo en una casa y el 34% labora 5 días a la semana. Este mapa significa de dónde trabajan, lo que les comentaba. La mayoría trabaja en Mérida. Entonces, si recordamos los 20 municipios de donde son originarias a donde van a trabajar, esto también nos puede dar una idea de los traslados que se realizan. El número de casas que trabajan, también lo quisimos destacar en esta presentación, porque el 23 de ellas trabajan en 2 casas. ¿Esto qué significa para las medidas de protección ante el COVID? De ir a una casa, a otra casa, a otra casa. Es muy importante señalar que 10 de ellas trabajan en 3 casas. Entonces, sí es una cantidad importante de número de casas donde laboran las trabajadoras del hogar que entrevistamos. Este es el transporte que les comentábamos, que 43 de ellas realizan movilidad o se transportan a través de 2 distintos medios de transporte. La seguridad social la retomo porque si bien el 55% no cuenta, quiero enfocarme al 45% que sí cuenta con seguridad social. Este 45%, ninguna de ellas es relacionada con su trabajo del hogar. Es porque la de su esposo, por su hijo, por su mamá, quienes le proporcionan esta protección o esta seguridad social o esta afiliación, pero no es por su trabajo como trabajadora. No hay ninguna trabajadora del hogar que nos haya dicho que tiene seguridad social por su labor como trabajadora. Entonces, ¿cuál es el impacto del COVID? Más del 50% de las mujeres entrevistadas se quedaron sin trabajo por el COVID. Este es un impacto directo, muy importante, muy fuerte, que impacta tanto a nivel de ingresos como todas las afectaciones que tienen que ver con las distintas integrantes de sus hogares. Otro dato bien importante que tiene que ver con el respeto a sus derechos humanos es que el 70% de ellas no fueron tomadas en cuenta si querían o no querían o cómo querían seguir trabajando o no. No fueron consultadas, no se les pregunta, no se les consulta sobre las decisiones. En cuestión de la carga laboral, de las 30 trabajadoras que sí continuaron, comentaron que tuvieron la misma carga de trabajo, 43%. Es decir, que sí se mantuvo esa carga de trabajo que tenían antes del COVID. Y también de estas mismas que siguieron trabajando, el 57% conservó el mismo monto de pago, pero también hubo un monto importante, el 40%, que disminuyó. Siguieron trabajando, pero disminuyeron sus ingresos o su pago. Un poco para ir cerrando, les digo, hay muchos datos que están disponibles en el diagnóstico. También les quisimos preguntar cuáles eran sus preocupaciones principales, pensando en una etapa post-COVID o post-contingencia. Y es muy evidente, a las trabajadoras del hogar les preocupa la salud y su familia. Y posteriormente, el empleo y el salario. Entonces, en ese sentido, también es necesario ver qué acciones se pueden emprender para solucionar o para apoyar para que esto cambie, ¿no? El problema del transporte, sabemos que están dos transportes utilizados. El 41% me comentó que sí tuvo problemas a partir del COVID en cuestión de su transportación y el 49% comentó que no. También otro elemento, una característica de la salud de las mujeres entrevistadas, lo pueden ver ustedes a su derecha, es el tipo de afectaciones de salud, lo que le llaman ahora las comorbilidades importantes para el COVID. Y pues tenemos las personas que comentaron tener obesidad, hipertensión o alguna mezcla. Y sí tenemos, por ejemplo, que la cuestión de obesidad, 10 personas comentaron. Esto es muy importante también ante las medidas necesarias para protegerse ante el COVID y ante el número de trabajos
casas que trabajan y el transporte que se realiza. ¿Y qué pasa con el gobierno? Lo que les decíamos que habíamos hecho también. La respuesta gubernamental, de acuerdo con estas trabajadoras del hogar, el 27% comentaron que fue insuficiente. El 21% que no fue ni suficiente ni insuficiente, y así podemos ver que está pues distribuido cómo revisaron ellas o cómo consideran ellas la respuesta gubernamental. Del lado izquierdo pueden ver quiénes o cómo recibieron apoyos por parte de los gobiernos. Hubo unas mezclas de municipal, federal con estatal, asociaciones civiles, otras personas, pero es muy importante destacar que ninguna de estas fue relacionada con el trabajo del hogar. Y aquí hay un dato importante. Ni el municipio de Mérida ni el gobierno de Yucatán comentó tener una respuesta directa, un apoyo específico a las trabajadoras del hogar. La única respuesta que tuvimos fue del gobierno federal, del IMSS, a través de la Secretaría de Economía, que tuvo un programa de apoyo solidario que tiene que ver con un préstamo de hasta 25,000 pesos, pero es únicamente para trabajadoras del hogar que tienen IMSS. Y este es el número que se da para Yucatán. Ninguna de las personas entrevistadas entra o entró o pertenece a este cuadro, digámoslo así. Como les decía, no hay nadie de las entrevistadas que tiene seguridad social por su trabajo de trabajadoras del hogar. Y finalmente, ya para cerrar, no sé, Sara, si ya me pasé mucho, ¿qué sigue? Pues para nosotros es fundamental desde Jade Sociales hacer visible el tema. Sabemos que es un desafío porque es necesario hacerlo visible a través también de información, de documentación, de acompañamiento y de muchas otras estrategias. Pero sí vale la pena aquí mencionar que México el año pasado, en diciembre, y eso también hay que recalcarlo, no hace mucho, en diciembre firmó el convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la OIT. Entonces, este tipo de convenio, ¿qué significa? Pues que México, el Estado mexicano, tiene que adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas que realizan trabajo doméstico. ¿Qué significa esto? Que México tiene que ponerse las pilas para mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras del hogar. También algo importante que no quiero dejar pasar de mencionar es lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también tiene muy poco tiempo y ya se me fue, es la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del seguro. Eso también es muy reciente y es una dictaminación que determinó que la Ley de Seguridad Social discrimina a las empleadas del hogar. Y eso ya no va, ya hay una modificación normativa. Entonces, estas modificaciones normativas nos lleva a Jade Sociales emitir ciertas recomendaciones a distintos actores que están ahí enlistados, a las mismas trabajadoras del hogar, a las personas empleadoras, al gobierno federal, estatal y municipal, pero también a la academia y a la sociedad civil como nosotros, para que nos interesemos y que cada uno desde nuestras atribuciones, desde nuestros ámbitos, promovamos que los derechos humanos de las personas trabajadoras del hogar sean efectivas. Y eso desde Jade lo vamos a seguir haciendo a partir de un seguimiento puntual en este tema. Y pues ahí ya lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Es increíblemente sorprendente, ¿no? Aunque sabemos que esos datos demuestran las vivencias que tenemos todas las sociedades aquí en Yucatán y en todo el país, ¿no? Las desigualdades, las faltas de oportunidades también de hacer válidos nuestros derechos como trabajadores. Increíblemente vemos como que la preocupación de las señoras es la salud y el dinero, o sea, la entrada de recursos, que es lo principal que mueve a las familias, que nos mantiene para seguir adelante, para seguir trabajando. No es un dato que nos sorprenda sabiendo la realidad, pero sí es sorprendente que no hayan acciones concretas para esta población vulnerable. Vamos a escuchar ahora a Ricardo Irra Fernández, coordinador del proyecto intergerencial en protección social de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para México y Cuba. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Sara. Muy buenos días a todas y a todos. Es un
honor y un gusto que nos hayan invitado a colaborar en la presentación de este estudio, que la verdad es un recurso más bastante valioso, ¿no? Que viene a fortalecer todos los esfuerzos que se están haciendo desde distintos ámbitos para contribuir a la formalización y la extensión de la protección social de un sector tan vulnerable, pero tan importante como es el del trabajo del hogar. En primer lugar, me gustaría también extenderles un saludo de nuestro director, el señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, que bueno, me pidió que en su representación participara, pues él está en otros, en algunos asuntos también. Pero bueno, les mando un saludo cordial. Y bueno, comentarles, ¿no? Reitero este tema, ¿no? La verdad que viendo el estudio tuve oportunidad de verlo ya hace unos días, de ojearlo varias veces, de estar viendo sobre todo los hallazgos principales y pues me parece muy interesante. O sea, la importancia de generar estudios con una visión local permite justamente identificar problemáticas que no se distinguen cuando uno analiza sobre todo pues la información disponible que es la ENOE, ¿no? Muchos de los estudios que uno se va a encontrar, incluso estudios que hemos hecho nosotros en la OIT, están basados en lo que dice la ENOE. Y bueno, muchos de ellos también se conforman de entrevistas y de componentes cualitativos, pero que finalmente no nos permiten distinguir algunas particularidades y aún menos particularidades que se han generado en el contexto de la COVID, de la pandemia. La OIT, por supuesto, tiene una serie de materiales, ha identificado a nivel global, por ejemplo, se estima que hay 67 millones de personas trabajadoras del hogar en el mundo, de las cuales más del 70% sufrieron una reducción tanto en el salario o perdieron el trabajo. ¿Sí? Es una situación crítica alrededor de todo el mundo y que obviamente deriva justamente de tanto las medidas sanitarias que han tenido que cumplir algunos empleadores, de la precariedad que distingue al propio trabajo donde pues no hay cobertura de los derechos laborales de los cuales sí gozan otros trabajos y pues por tal motivo ha sido uno de los empleos más afectados que a la vez y de manera paralela nosotros también hemos encontrado que para las personas que han conservado el trabajo sí han sufrido, sobre todo las personas que trabajan de planta, una sobrecarga de trabajo. Muchas de ellas, por ejemplo, no han podido salir de los domicilios en los que trabajan. Se habla de personas que han estado 90 días en encierro, porque también hay pues muchos empleadores parten, ¿no? Asumen del hecho de que son las empleadoras las que los pueden contagiar a ellos y no al revés. Y por ejemplo, tenemos casos muy concretos como en Brasil, donde justamente es a la inversa. La primera persona que murió en Brasil de COVID fue una persona trabajadora del hogar que fue contagiada por sus empleadores, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, muy complejo, pero que también implica muchísimo la sensibilización y la integración de las personas empleadoras, ¿no? Hacerles entender, no todos los empleadores son malos, quizás muchos simplemente lo que les falta es información y en esa medida, bueno, hacérselas llegar también, ese es uno de los esfuerzos que yo vería que tanto organizaciones como gobierno, como organizaciones internacionales deberíamos emprender para justamente podernos acercar a los empleadores. En México tiene, pues digamos, todo este panorama que antecede lo que hoy vemos, ¿no? Hay una marea específica en el trabajo del hogar que, pues digamos, se detonó este movimiento a finales de 2018, antecedido por todo lo que pasó, por una demanda que interpuso una señora trabajadora del hogar por un despido en 2016 y todo eso nos tiene avanzando, ¿no? Se está avanzando dentro de todo lo negativo, de todas las cosas que faltan por hacer, se está avanzando y México tiene la fortuna de tener organizaciones de la sociedad civil como ustedes, como el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, como CASE, como SINACTRAO, que han estado detrás de estas modificaciones y pues de esta presión que se ejerció sobre el Estado mexicano para finalmente modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, finalmente la adopción del Convenio 189
Y bueno, el depósito, ¿no? Que también ahí hay un tema de timing, ¿no? Estamos hablando de que el convenio 189 en realidad va a entrar en vigor hasta el 3 de julio del próximo año, ¿no? Y en ese momento, pues tendremos que ver cómo empieza a operar y pues será en ese momento donde este vacío legal, porque existe un vacío legal en este momento, se dieron las modificaciones normativas, pero la obligatoriedad de las propias normas todavía no entra en vigor, ¿no? Es lo que llaman vacatio legis. Y eso implica, por ejemplo, todavía pasos que están en el corto plazo, que son muy próximos, como por ejemplo la publicación o la definición del régimen obligatorio que debería estar disponible en abril del próximo año. Pero asimismo hay otros temas que son importantes considerar, ¿no? Y que también se vinculan justamente con esta imposibilidad que existen, pues, de personas como la señora Dalia de tener acceso a prestaciones sociales. Por ejemplo, el registro de las propias personas trabajadoras es un tema importantísimo. No sabemos realmente quiénes son, ni dónde están, ni qué hacen, ni con quién trabajan, salvo a partir justamente de estos estudios, que es uno de los temas por los que se vuelven tan valiosos. Y también, por ejemplo, a través pues de los instrumentos como encuestas, como la ENOE, y quizás los datos que empieza a generar el IMSS ahora con el programa piloto. Pero la realidad es que no hay un registro laboral, que eso sería importantísimo. En primer lugar, para saber quiénes son y dónde están, y por otro lado, para poderlas vincular eventualmente con los programas que puedan existir de gobierno. Por ejemplo, el estado de Yucatán puso de manera temporal, aunque sea de manera temporal, un seguro de desempleo. Para nosotros lo vemos como una excelente señal, pero por las mismas razones de que no se sabe quiénes son las trabajadoras, no hay un registro formal administrativo, pues seguramente, digo, me animo a decir que ninguna tuvo acceso a este programa, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde se intentó hacer algo, pero realmente llegó a muy pocas personas, y eso es por la falta de un registro laboral, ¿no? Que seguramente permitiría el acceso a este tipo de prestaciones. Y pues por otro lado también el simple hecho de que se incremente el aseguramiento al programa piloto y eventualmente al régimen obligatorio, independientemente de lo que nos mostró Raquel, que es muy interesante ese tema, ¿no? Personas, mujeres trabajadoras aseguradas, pero como dependientes, como beneficiarias. Eso en realidad, para efectos de lo que considera OIT, o por lo menos de lo que se habla en la norma mínima de seguridad social, el convenio 102 de la OIT, estamos hablando de un acceso muy limitado, ¿no? Porque cuando uno es asegurado dependiente por un familiar, ante el IMSS solo tiene acceso a la salud, pero ¿qué ocurre? O sea, no tienen acceso a un fondo de retiro, no tienen acceso a otro tipo de prestaciones sociales que además de significar una serie de beneficios importantísimos para las mujeres, especialmente trabajadoras, pues también tienen un impacto en la autonomía de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, que eventualmente las propias mujeres trabajadoras puedan contribuir a sus propios fondos de pensiones, que eventualmente puedan disponer de ellos, pues genera una autonomía muy importante. Entonces, de ahí que se busque justamente este acceso tanto a la seguridad social como a los derechos laborales de una forma más integral, que eso justamente, bueno, son los principios que propone el convenio 189 y como les decía, hay avances sustantivos, la verdad que nosotros estamos muy contentos de los avances que se han dado de 2018 a la fecha, pero por otro lado también cuando platicamos con personas como la señora Dalia, cuando platicamos con otras personas trabajadoras y vemos en qué situaciones están, pues obviamente nos damos cuenta y son cosas que tenemos muy presentes que hace falta mucho camino por andar, ¿no? Y bueno, nuevamente, pues de ahí la importancia de estudios como el que ustedes hacen, porque también por ejemplo, el convenio 189 obliga a todo el Estado mexicano, ¿no? El IMSS, por ejemplo, sí, está la Secretaría de Trabajo, pero también están los gobiernos locales, también están los gobiernos municipales, también están prácticamente todas las herramientas que tiene el gobierno, deben articularse alrededor de ese convenio para poder cumplir los principios
que este promueve, ¿no? Entonces, pues sin más, no sé si me estoy extendiendo de tiempo, pero felicitarlas, felicitar a Jade Sociales por este esfuerzo tan interesante. A nosotros en la OIT sin duda nos sirve. Yo les comento un poco sobre el proyecto interagencial que estamos trabajando. El proyecto interagencial trabaja a nivel federal con el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, especialmente en ese caso para el eventual diseño de un protocolo de inspección laboral, pero a la vez trabajamos con algunas entidades entre las que, bueno, por razones de alcance del propio proyecto no se incluyó Yucatán, pero por ejemplo trabajamos con Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto viene a integrar algunas de las actividades o más bien a fortalecer y acompañar algunos de los esfuerzos que estamos haciendo desde la OIT en esta materia y pues sin duda estaremos volviendo a su estudio y a su diagnóstico una y otra vez. Y pues siendo eso todo, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu participación. Indudablemente, conocer todos los marcos legales que pueden ayudar a que las trabajadoras del hogar tengan mejores oportunidades laborales es grandioso, ¿no? En México, pues la lucha de las compañeras ha sido bastante fuerte y estos estudios también, como dices, ayudan a tener más elementos para seguir luchando, ¿no? Que no debería ser una lucha en nuestros derechos. Sin embargo, este vacío legal que existe, pues no nos permite acceder a ellos. Indudablemente es un gran avance y vamos a estar ahí pendientes, ¿no? Para que esos derechos sean respetados. Bueno, el gobierno local, nacional, tiene como la obligación de cumplir con estos acuerdos que se están firmando. Sin embargo, bueno, como entendemos en muchos lados, los acuerdos han sido firmados, pero para que llegue a nuestro espacio y aterrice a las comunidades, a las personas que deberían tener, pues todavía hay un gran camino por recorrer. Bueno, ahora vamos a escuchar a Denise Marifer Briceño Puch, de la Coordinación de Servicios de Intervención para el Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres del Instituto Municipal de la Mujer de Mérida. Hola, buenos Adelante. días. Gracias, Sara. Bueno, antes que nada, igual agradecer la invitación. Realmente, pues es un honor estar aquí y también agradecer a Dalia, ¿no? A la señora Dalia por su testimonio. Realmente, igual tuve oportunidad de revisar el trabajo que ustedes han hecho, muy, muy valioso. Y también como dentro de estos puntos importantes y bueno, que desde el Instituto de la Mujer trabajamos con mujeres en situación de violencia, cómo durante la pandemia se evidenció aún más toda esta situación y cómo aumentaron, digo, tanto en situaciones de violencia, pero particularmente en este tema del sector de trabajadoras del hogar, ¿no? Y también como este dato importante que la mayoría son mujeres, ¿no? Son trabajadoras del hogar y también me parece que ahí ese es un punto también relevante en cómo se están destinando recursos, cómo se están realizando acciones, sí, en nuestro caso, ¿no? A mujeres en situación de violencia, pero cómo esto abre también un panorama a este sector y cómo también pues la responsabilidad desde todos los niveles de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, el poder generar esta articulación con otras instancias, ¿no? Y desde un eje rector que al final es beneficiar a las mujeres, apuntalar a la autonomía y empoderamiento económico, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también la perspectiva de género es muy importante a la hora de hacer esta revisión, ¿no? De asumir estas responsabilidades, de transversalizarla hacia todas las instancias que tienen su participación para hacer, como antes mencionaba Ricardo, y bueno, dentro también del proyecto de investigación que ustedes hicieron, pues
cómo le hacemos para llevarlo a acciones concretas, ¿no? Cómo unimos estos esfuerzos y cómo unimos este trabajo para de alguna manera generar programas, generar acciones con perspectiva de género, pero dirigido a este sector que de alguna manera, si bien hay algunas acciones por ahí, están siendo aisladas, ¿no? Y que esto también nos invite, sí a reflexionar, pero creo que va más allá de la reflexión, sino a cómo estamos haciendo el trabajo, a cuestionarnos desde dónde lo estamos haciendo, a escuchar estas voces, ¿no? Que me parece muy, muy importante de poner el foco ahí y que creo que este trabajo que ustedes hacen de entrevistar a las personas, ya escuchamos a Dalia, ¿no? También de que al final las expertas y las que están en la situación son ellas y cómo esto de alguna manera nos toca desde donde estamos ejercer desde el trabajo que realizamos, pues sí, ¿no? Insisto como en estas acciones porque me parece que también ya lo mencionaba, ¿no? Puede estar todo por escrito y también nos pasa en estas cuestiones de las leyes, en cuestión de una vida libre de violencia y muchas más, que quedan muchas cosas como ahí nada más, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que no se quede solamente en lo escrito y que tal vez esto nos empuje a la obligación, ya se me fue como la palabra, pero hacer obligatorio este ejercicio, este trabajo digno, ¿no? También esta resignificación al trabajo que culturalmente e históricamente el trabajo doméstico es, desde hace muchos años era visto como servidumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo este es un empleo también? ¿Qué implica? ¿Qué conocemos? ¿Qué tiene que ver con esto de trabajo digno y esta formalización? Las condiciones de trabajo también me parecen sumamente importantes y sobre todo en tiempos de pandemia, en que la contingencia todavía está, todavía continúa y me parece que todavía continuará, ¿no? Entonces creo que esto también es sumamente importante para difundir información, sí, y cómo se difunde la información, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Y me parece también muy importante que dentro del estudio que ustedes hicieron, pues muchas de ellas vienen de otros municipios, hablan otras lenguas tal vez, ¿no? Aquí, por ejemplo, el maya, ¿no? Y cómo también transmitimos esta información. Por otra parte, también me parece importante hacia quienes emplean, ¿no? Las obligaciones que tienen, las responsabilidades que tienen ante esto y cómo también de un programa piloto como este convenio lo hace, y bueno, dentro del IMSS también está esta parte de asegurar a las trabajadoras domésticas, como desde ahorita está en prueba piloto, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando ya sea obligatorio? ¿No? ¿Cómo se le va a dar seguimiento? Y por eso ahí pongo como mucho el ojo dentro del papel que tienen las instancias para darle un seguimiento puntual y para generar estas acciones que de alguna manera no se queden como al aire, ¿no? También para mí sería importante mencionar este trabajo de las triples jornadas, todo el impacto psicosocial, de salud, emocional y también económico dentro de las mujeres, ¿no? No es ningún secreto y bueno, ahora hay más difusión sobre ello, de cómo las mujeres tenemos no solamente bueno, para quienes tienen un empleo en este momento, cómo se han venido a hacer cargo todavía de la parte de la educación durante esta contingencia, los trabajos de cuidado y bueno, aparte si tienen algún empleo o todo este desgaste y la carga emocional que hay, ¿no? Entonces me parece también otro punto relevante que me gustaría aportar de cómo se está haciendo la redistribución de las tareas del hogar y cómo esto también impacta en las mujeres, ¿no? Que no solamente estamos hablando de una situación de desempleo, sino estamos hablando de muchas cosas más que tienen todavía un impacto de manera integral en las mujeres, ¿no? Entonces creo que como para unir estos esfuerzos es muy importante tomar en cuenta todo, ¿no? Y cómo de alguna manera se van, pues hay como esta intersección entre todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, no me gustaría tampoco como extenderme mucho de la importancia de alinearnos, ¿no? Porque si bien, insisto, no hay estas acciones tal vez que se están haciendo, no precisamente en este sector y que son insuficientes, porque creo que es importante mencionarlo,
de cómo nos alineamos desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde las asociaciones y organizaciones no gubernamentales y cómo unir esfuerzos para hacer un trabajo en conjunto desde lo colaborativo, pero también me parece importante, que es algo que ustedes hicieron en este trabajo, de poder poner en ese lugar a las mujeres, a las que están viviendo esta situación y tomar en cuenta sus necesidades, ¿no? Que no es lo que yo creo que necesitan, sino que lo que ellas están necesitando y lo que nosotros desde donde estamos tendríamos que hacer o ejecutar o hacer revisiones de los programas que ya tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Eso sería como para concluir un poquito mi comentario. Y pues de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y pues también por el gran trabajo que hicieron. Muchas gracias, Denise. Indudablemente, hacer esta comparación, ¿no? Y esa unión de esfuerzos, creo que es muy importante también la disponibilidad de los diferentes institutos o servicios que hay en atención de las mujeres. Las mujeres principalmente, además de ser, llevar la carga familiar, tener que conseguir recursos extras para mantener a su familia, también cargan con todo este peso emocional, ¿no? Y que la pandemia ha venido como a acentuar muchas cosas que no eran visibles anteriormente, aunque se vivían. Actualmente la situación emocional, el tener los niños en casa, además de que tener la preocupación del empleo, hace que sea pues muy difícil llevar, ¿no? Entonces, la oportunidad de tener diferentes instancias, diferentes puntos en que apoyarse, es como, no es la solución, pero es una donde agarrarnos para seguir adelante, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a Indra Rubio, coordinadora del programa de Género IDESCA del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Adelante, Indra. Muchas gracias, Sara. Pues muchísimas gracias a Jade Sociales por la invitación a esta mesa de presentación de esta investigación, las trabajadoras del hogar en Yucatán y el impacto del COVID. De antemano una disculpa si se me llega a desconectar, ya ven que el internet nos juega unas muy malas bromas, pero bueno, gracias también a esta posibilidad de pues podemos estar compartiendo este espacio aún a la distancia. Entonces, pues también quisiera empezar mi participación con un amplio reconocimiento al trabajo y dedicación tanto de Raquel como de Mauricio en generar esta evidencia sustancial sobre la situación de las trabajadoras del hogar y pues a todo el equipo de Jade Sociales. Y bueno, pues este estudio me parece es de una singular relevancia porque como ya se ha comentado, recientemente se ha refrendado, por un lado, la voluntad política y el compromiso por mejorar las condiciones laborales del sector de las trabajadoras del hogar, con la ratificación y depósito del convenio 189, de avanzar en las reformas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y la implementación ahora del programa piloto, ¿no? El tema es que aún con estos, yo les llamo históricos, irrelevantes avances en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, seguimos en un proceso de construcción en el que todavía tenemos grandes desafíos hacia la implementación justo de estos cambios en la normatividad. Y como bien mencionaba Denise, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahora para ir trabajando sobre esto que ya está estipulado? ¿Cómo vamos implementando el convenio 189 ante este marco temporal que tenemos, ¿no? Al próximo julio, de que se haya avanzado en su implementación? ¿Qué va a significar en lo federal? ¿Qué va a significar en lo local? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en ello?
Y por otro lado, también el programa piloto del IMSS, ¿no? Que es un gran avance ya poder contar con que se pueda tener la inscripción a las trabajadoras del hogar, las modificaciones que ha tenido. Sin embargo, pues la última cifra que yo recordaba era que en su totalidad había alrededor de 23,000, un poquito más, trabajadoras del hogar inscritas a la Seguridad Social. Y estamos hablando de que en México hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar y según el estudio que nos presentan y de la información de INEGI, pues en Yucatán hay poco más de 55,000 trabajadoras del hogar, ¿no? Lo cual estamos todavía muy lejos de poder realmente hablar de que en México se reconoce y se respeta y hay una seguridad para el trabajo del hogar. Y eso habla mucho, pues, justo de estos desafíos, ¿no? Y bueno, pues justo ante estos grandes cambios, pues nos agarra esta crisis sanitaria, económica, que nos está afectando en muchos sentidos, en todos yo diría, sin ningún tipo de precedente, ¿no? Que podamos tener como para atenderlo. Y aunque digamos que ya llevamos al menos desde marzo a la fecha con esta contingencia declarada, que al menos al principio pues había todas estas medidas de confinamiento. Ahora ya estamos avanzando un poco hacia la reactivación económica. Todavía estamos en este proceso de saber cómo se comporta el virus, pero también cómo está afectando, ¿no? Cómo está afectando a las relaciones económicas laborales. Y sabemos que pues ante eso el trabajo del hogar se ha visto sumamente afectado, ¿no? Y ya hablaba el estudio de que un 70% de las trabajadoras que fueron entrevistadas no fueron consultadas sobre cómo iban a resolver el tema de la contingencia. Yo me imagino que sí puedo preguntarles si tendrían la posibilidad de trasladarse, ¿no? Que también un dato tremendo que trae en el estudio es que llegan a utilizar cerca de 2 transportes y que algunas de ellas llegan a gastar hasta 89 pesos diarios en sus traslados, ¿no? O sea, como más de un amplio porcentaje de sus salarios se van únicamente en sus propios traslados y que también estos traslados las exponen a ellas a un mayor contagio, ¿no? Y también hacer aquí un énfasis importante en que el trabajo del hogar es una actividad esencial para enfrentar al COVID, tanto por las necesidades de una mayor sanitización, pero también ante el aumento de estas tareas de cuidado, porque ahora pues a quienes han podido conservar sus trabajos y que los están pudiendo hacer desde casa, pues ahora están en un mismo espacio todas estas actividades y esto incrementa, sin lugar a dudas, tanto las tareas del cuidado, las tareas domésticas y también algunas actividades que a lo mejor anteriormente no eran necesarias que alguien estuviera ahí haciéndolos, ahora lo están. Pienso en las personas mayores que no pueden salir y que a lo mejor podrían salir a hacer sus compras, ahora alguien tiene que hacerlo y si se puede contratar a alguien, las trabajadoras del hogar son quienes están asumiendo estas cargas, ¿no? También es importante señalar por qué hablar de trabajo del hogar en la pandemia al ser una actividad esencial para enfrentarla. Y bueno, también es importante esta investigación, como bien lo señalaba ya también Ricardo, de que no se cuenta con información en lo local, en lo estatal, ¿no? Es también de celebrar esta información, dado que muchos de los avances se hablan únicamente desde acá, desde el centro del país y están muy centralizados los esfuerzos, las campañas, las organizaciones y fuera de la Ciudad de México es donde el trabajo todavía no llega, no cae la información como cae, al menos acá en Ciudad de México y es por eso la relevancia también de contar con información en Yucatán, ¿no? Y sobre todo porque a nivel federal no existe este registro, este padrón de trabajadoras del hogar y empleadores. Y esto cuando eran los primeros meses de la pandemia en los que se trataba de tener una respuesta humanitaria, ¿no? Incluso
no había posibilidad de poder brindar estos apoyos al no conocer en dónde están, con quién trabajan, cuáles son sus condiciones, quiénes les emplean, de qué manera. Y esto es un gran problema justo para la implementación también del convenio 189, ¿no? Ahora creo que será importante y creo que es esta base y lo plantean muy bien Jade Social al inicio de la investigación. ¿Cómo vamos a generar propuestas de política pública si no conocemos en dónde están las trabajadoras del hogar, si no conocemos cómo están laborando, ¿no? Un padrón, por ejemplo, nos brindaría esta información de primera mano, conocer el impacto que ha tenido la crisis al total de las trabajadoras del hogar, también focalizar esfuerzos de campañas de información, de sensibilización y también de capacitación, también focalizar los apoyos económicos como los de seguro de desempleo para madres solteras, pero sobre todo también para garantizar acceso efectivo a mecanismos de justicia y solución de conflictos laborales que hayan sucedido a raíz de la pandemia, ya sea por despidos injustificados o la reducción de sus salarios, o incluso también había un registro en el informe sobre trabajadoras que habían padecido discriminación. ¿Cuáles son estas medidas de atención? ¿A dónde pueden llegar? ¿Las trabajadoras del hogar tienen acceso a esta información? Y también tener un monitoreo del perfil de las trabajadoras y las personas empleadoras también sienta las bases hacia esta fiscalización laboral que se establece en el convenio 189 y que hacia allá queremos avanzar también junto con el programa piloto. Y al final quisiera como ir cerrando también hablando de la relevancia de por qué hablar sobre trabajo del hogar. Y es que justo en este sector se intersectan las desigualdades tanto de género, tanto de pertenencia étnica como de clase social. Es decir, es un sector golpeado por estas desigualdades y si se atiende a esta población, estamos hablando que estamos también trabajando por disminuir estas desigualdades también y discriminaciones tan arraigadas en nuestra cultura y también en la cultura laboral, ¿no? Por eso también finalizar hablando que una de las componentes que es importante trabajar, que es de manera tripartita, ¿no? Con las trabajadoras del hogar, al final hacer una invitación a que este esfuerzo que se ha hecho desde Jade Sociales continúe, que crezca, que avance, porque es importante irlo construyendo en todos los estados de la República. Me parece ideal que se cuente ya con esta información y a partir de ello poder invitar a la organización de las trabajadoras del hogar que se organicen, que para que puedan impulsar de mejor manera ante los actores de gobierno, tanto como con sus empleadores, las necesidades específicas que tienen y sobre todo ante esta crisis sanitaria. Por otro lado, también hablarle a las personas empleadoras, que si bien es también un ejercicio de información, de conocimiento de que ahora existe este programa piloto que estamos ahora como en este medio limbo, yo le llamo, ¿no? Entre que estamos en que sea realmente obligatorio, pero no nos detiene nada, pues como personas empleadoras podemos hacerlo. Por un lado, también formalizar la relación con las trabajadoras del hogar es sumamente sencillo. Hay que firmar un contrato en el que se estipule salario, días de vacaciones, días de descanso, las actividades a realizar. Es decir, las cosas están, Jade ya nos está brindando esta información, es ahora empezar a hacer estos esfuerzos conjuntos. A lo mejor cabe aquí hacer el pequeño comercial de que desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir estamos con una campaña que lleva por nombre Empleo Justo en Casa. También si personas empleadoras nos están escuchando, accedan a nuestra página empleojustoencasa.org para que conozcan también de manera muy sencilla cuáles son los pasos para que inscriban a sus trabajadoras del hogar, para que cuenten con un contrato, para que sepan cómo calcular también las vacaciones, ¿no? Y también aquí resaltar que este esfuerzo es tripartita,
es entre las organizaciones de la sociedad civil, que estamos acá también trabajando por generar evidencia para fomentar estos espacios de interlocución y vamos avanzando por los derechos de las trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indra. Ya nos diste un panorama súper amplio de todo lo que viven y vivimos en esta sociedad y las desigualdades que están las trabajadoras del hogar teniendo, ¿no? Creo que en todo lo que hemos visto, tenemos como todo el panorama, entonces vamos a ir pues a escucharlas de nuevo, ¿no? Doña Dalia, me gustaría escuchar qué piensa después de todo esto que ya compartimos aquí. Cuéntenos un poquito. Está apagado su micrófono. Bueno, ¿me oyen? Sí, le escuchamos, doña Dalia, adelante. Sí. Pues en realidad sería algo muy bonito si se llevara a cabo, porque pues realmente son necesidades que necesitan como su servidora en los trabajos donde uno estuvo. Sí, sería muy bueno si se llegara uno si nos valoraran de esa manera, porque sí tenemos esas necesidades, todo eso sí, sí, sinceramente, toda esta entrevista que se habló son las necesidades que pasamos. Y pues estoy muy agradecida con la entrevista. Muchas gracias por todo. Y y qué bueno que pues que en ese momento pues nos valoran si se llegara si llegara uno a tener todos esos servicios que nos están dando del seguro y todo eso. Las prestaciones es muy bonito. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Me gustaría, como antes de pasar a preguntas o comentarios, me gustaría hacerles una pregunta a todos nuestros participantes, panelistas, que ya escuchamos. ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar la situación de las trabajadoras del hogar desde los diferentes espacios o ámbitos en los que se desarrollan cada uno? No sé, Pues, quisiera empezar. Vamos a tener unos 2 minutos para compartir. Adelante, Dalia. pues, si nosotros llegáramos a tener todo, todas esas prestaciones, pues nosotros ante esa situación que estamos llevando, pues nosotros estaríamos como protegidas al protocolo de los cuidados, porque nosotros trabajaríamos, pero no de trabajar y exponernos y si nosotros llegáramos a tener esa enfermedad, pues nosotros si no tenemos seguro social, pues nosotros sinceramente cuando nos ataque esa enfermedad, nosotros no tendríamos la opción de, este, de que nosotros salgamos de esa enfermedad en ese momento. Pero si se establece todas estas reglas y artículos que dicen, pues sería muy bueno para nosotras y también para nosotros, pues tendríamos allí estaríamos nosotros en el trabajo, estaríamos nosotros contentas en el trabajo
y no tendríamos que pasar necesidades. Yo creo que es muy bonito. O sea, si se cumple todo esto en los artículos que estamos proponiendo, pues eso es sería muy bueno, porque realmente es algo que nosotros pasábamos, pero la gente no, como que no nos valora, como que no nos valora nuestro trabajo, no nos valora nuestro tiempo. Cuando nosotros llegamos a enfermarnos, pues no, así como entramos, así volvemos a salir de ese lugar, como que no nos valoran, pero si hubiera todo eso, pues uno pues tendría, estaría uno protegida, porque si uno no puede trabajar por enfermedad o algo, pues allí uno pues puede ir a consultar, tener medicamentos, pero cuando uno no tiene esas prestaciones, del trabajo que nosotros hacemos en un ratito, se nos da, o sea, se nos va en medicamentos, en consultas, y a veces tenemos que gastar más de lo que ganamos. Por eso les agradezco mucho que a todos ustedes y les mando saludos a todos por darme la oportunidad de platicar mi experiencia que he tenido en en este momento. Les doy muchas gracias por escucharme y les doy gracias porque pues nos valoran en esta entrevista, valoran nuestro trabajo. Y Al muchas gracias contrario, a ustedes. al contrario, muchas gracias a usted. Sí, Muchas pues gracias por compartirnos la experiencia y bueno, vamos a pasar ahora a otra, a ver, no sé si Denise quieres compartirnos como qué recomendaciones darías para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras del hogar. Ok. Bueno, yo creo que desde donde lo miro y también desde el lugar donde me toca laborar, creo que es muy importante la difusión de la información, ¿no? Y cómo se transmite, digo, para nosotros es muy importante desde el instituto poder dotar de información relevante, información con enfoque de derechos, información con un enfoque también de perspectiva de género a las mujeres, ¿no? Y me parece que esto también abre como esta puerta a poder dotar de información sobre los derechos de las trabajadoras del hogar y también en poder visibilizar aún más, porque me parece que ahí es una área de oportunidad para poder visibilizar a este sector y sobre todo también a quienes emplean a las mujeres o a trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no? Sobre todo a las mujeres, que es como nuestro público al cual ofrecemos nuestros servicios, ¿no? Pero sí me parece como muy importante de que es información que va en varias direcciones, ¿no? Y también me parece, y eso lo pongo también aquí sobre la mesa, pues la responsabilidad de asumirla y de poder ser una aliada desde donde estoy para poder generar estas acciones, ¿no? En conjunto, ¿no? Me parece también eso muy importante y yo creo mucho como en el trabajo colaborativo, en el diálogo que puede haber y también como en escuchar a todas las voces, ¿no? Cómo integramos estas necesidades y cómo desde donde estamos, pues amplificamos o podemos hacer algo sobre lo que estamos viendo y lo que otras mujeres están viviendo, ¿no? Entonces, y esto también hay otro tema en el cual nos enfocamos mucho en la situación de vulnerabilidad y sobre todo en las situaciones de violencia en las cuales se encuentran, ¿no? Esto no se abordó en su investigación como tal, bueno, no me pareció mirarlo, pero bueno, desde donde estamos también esta parte, ¿no? Si le sumamos una situación de violencia, ¿cómo agrava la situación de vulnerabilidad?
sumándole esta situación de contingencia, este riesgo también que viven las mujeres. Entonces creo que por ahí hay una labor en cuanto a poder dotar de información en un primer momento, pero creo que también en un seguimiento y en cómo nos aliamos para poder hacer este trabajo en conjunto desde los objetivos que tenga cada organización o institución, ¿no? Y que no sea solamente como cuestiones aisladas, ¿no? Sino que más bien sean cosas que de alguna manera nos enlazan y que esto pues se vea en la realidad o se pueda palpar, si bien sí queda mucho trabajo por hacer para disminuir las desigualdades y la brecha de género, pero me parece que hay que seguir en eso, ¿no? Entonces creo que esas serían como mis recomendaciones desde el trabajo que a mí me toca realizar y desde el trabajo que realizamos en el Instituto de la Mujer, pero también hacia afuera, ¿no? Al final no, cuando hablamos por ejemplo, las violencias hacia las mujeres o al menos de este sector, que la mayoría son mujeres, no es un tema que le toca solamente a una parte, ¿no? Sino que le toca a todas y todos hay una responsabilidad ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como mi comentario al respecto. Muchas gracias, Denise. Ricardo, ¿quieres compartirnos? Sí, claro que sí. Pues desde la OIT y bueno, sobre todo la OIT que está colaborando y tratando también de articularse con distintas organizaciones, pues en este momento de manera particular me gustaría mencionar una actividad que tenemos. Estamos rediseñando una guía de seguridad y salud en el trabajo que formulamos para personas trabajadoras del hogar y para personas empleadoras también. Y estamos en medio de un diálogo con 28 sindicatos de la región de América Latina. Y digo, más allá de contarles la actividad como tal, quería comentarles la experiencia que ha sido el diálogo con las distintas representantes de los sindicatos, que en su mayoría siguen siendo todas trabajadoras del hogar. Y pues el reclamo y la exigencia que cada vez es más profundo, cada vez mejor formulado, pero a la vez cada vez más vemos, nos permite ver la complejidad del asunto, especialmente cuando hablamos de la prevención del riesgo de contagio de las personas trabajadoras del hogar en el contexto laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que a mí, que no alcancé a rescatar en mi primera intervención fue este tema del traslado, ¿no? El traslado es un problema importante o más bien una situación de riesgo de contagio bastante pues quizás donde puede existir un mayor riesgo de contagio, y es algo que apenas empezamos a distinguir gracias a estas conversaciones, es decir, identificar cuánto duran los traslados, qué tanto saben los empleadores sobre eso de las personas trabajadoras, ¿no? Las personas empleadoras sabemos cuánto tiempo les toma llegar al trabajo, cuántos autobuses, cuántos transbordes tienen que tomar, cuánto les cuesta el transporte. Ese tipo de cosas son algunos elementos que como empleadores y como propias organizaciones por ahí solo tenemos en cuenta gracias al diálogo que se puede tener con las distintas organizaciones, ¿no? Entonces, pues en esa medida justamente destacar estos acercamientos, ¿no? Y dar continuidad a escuchar las voces de todas las personas trabajadoras que se encuentren sindicalizadas o no, que hayan perdido el trabajo o no, que estén en situaciones privilegiadas o no, aseguradas o no. Todas estas aspectos nos permiten entender mejor el fenómeno que además pues se ha visto que pues tiene nuevas características a raíz de la pandemia, ¿no? Y de ahí también reconocer la importancia de que se organicen los propios empleadores, ¿no? Las personas trabajadoras organizadas necesitan una interlocución. Ya Indra lo mencionó, esta herramienta del diálogo social tripartito. Aquí en México tenemos una organización que es Hogar Justo Hogar, que es una excelente aliada de todos los que estamos, y todas los que estamos en la causa, pero finalmente necesitamos algo que crezca, que se fortalezca, que se diversifique. En América Latina, por contarles, por ejemplo, hay una Liga Latinoamericana de Amas de Casa, pero es pequeña,
realmente, y realmente no, tampoco tienen esta injerencia, ¿no? Entonces, creo que también ese es un paso importante, ¿no? En tanto también se empiecen a organizar, que se fortalezcan en primer lugar las organizaciones de trabajadoras del hogar, que creo que van en buen camino, y que por otro lado también se fortalezcan o se empiecen a crear las organizaciones de empleadores, va a sentar las bases justamente para este diálogo social, ¿no? Diálogo social que va a tener incidencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero también en materia de condiciones de empleo, ¿no? Si bien va a estar un marco legal que obligue a todas las partes, que genere derechos y responsabilidades para ambas partes, en tanto no podamos, digamos, identificar y decir, estos son los empleadores, estos son los trabajadores, va a ser también complicado, pues, la negociación, por ejemplo, ¿no? También los empleadores tienen sus demandas y sus necesidades, quizás no en la misma medida que las personas trabajadoras ni en la misma urgencia, pero es importante que existan estos actores para la interlocución. Y bueno, esa es una de las cosas. La OIT es un organismo tripartita, tiene a sus mandantes, empleadores, trabajadores y gobierno. En este caso de trabajo del hogar ya tenemos a los dos primeros elementos, pero nos faltan los empleadores. Y entonces, pues creo que eso va a ser muy, muy importante, ¿no? También escuchar estas organizaciones que eventualmente se creen, ¿no? Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Ricardo. Indra, ¿quisieras compartirnos cuáles serían las recomendaciones que darías para las trabajadoras del hogar para mejorar la situación? Y también tenemos unas preguntas en el Facebook de Emanuel Rincón, que pregunta, ¿cómo se otorga el seguro social a las trabajadoras del hogar que tienen 2 o 3 o más patrones? Y en estos casos, ¿quién paga la cuota del IMSS? ¿Quién la registra? No sé si, Indra, ¿quieres aportar a estas preguntas? Claro que sí. Pues para las personas, como sabemos, justo el programa piloto contempla estas particularidades del trabajo del hogar, ¿no? Que están tanto de planta como de entrada por salida y que la mayoría de ellas tiene más de un empleador. Ahora el programa piloto en esta segunda fase, quien es responsable de llevar esta inscripción son las personas empleadoras. Está la página del IMSS, que ahorita les podemos compartir incluso el link para que puedan accesar, y se hace un cálculo de la aportación que tendría cada uno de los empleadores de acuerdo a los días que trabaja, los días en los que está trabajando con cada uno de ellos. Se hace este cálculo, lo hace de manera automática, es decir, ustedes nada más tienen que tener como sus documentos como comprobante de domicilio, no les va a pedir ningún tipo como su RFC, eso no, simplemente su CURP, su nombre completo. Y con eso ya pueden ingresar también con los datos también del CURP, el nombre completo de la trabajadora del hogar, para que puedan inscribirla. Realmente es un trámite muy sencillo y que lo pueden hacer también en línea o también de manera presencial en algunas de las centros de atención del IMSS, pero eso lo pueden también consultar en la página, en su página, que ahorita les podemos pasar el vínculo, o también accesando a nuestra página de empleo justo en casa.org. Ahí pueden ver cuáles son los pasos para inscribir a las trabajadoras del hogar, cuáles son los documentos con los que deben de contar, y también cómo pueden hacer el pago, ¿no? Que también eso es algo bien importante, que a partir de la pandemia se agilizó el trámite en el que ya pueden hacer su pago en línea y ya no es necesario que vayan a un banco a hacer este pago, justo también por las medidas de poder quedarse en casa. Y bueno, pues también como de las recomendaciones hacia el fortalecimiento del movimiento de las trabajadoras del hogar, desde el instituto justo está nuestro esfuerzo, número uno, en acompañar a las organizaciones de trabajadoras del hogar que existen y que han impulsado sobre todo pues todos estos logros de los que hemos hablado, ¿no?
en acompañarles, en construir sus procesos de trabajo, tanto estratégicos como operativos, y también justo en brindar como este tipo de espacios de articulación y de vinculación, tanto con tomadoras y tomadores de decisiones, también como para articular agendas de incidencia, que ya lo decía yo al principio, que ahorita que ya tenemos todo ratificado, generado, vinculado, puesto en la ley. Entonces veamos de qué manera vamos construyendo estos planes específicos para que se vayan implementando, qué necesidades tenemos, qué necesidades tienen las trabajadoras del hogar, por ejemplo, en Yucatán en específico, ya sea por el tema de traslados, de acceso a la seguridad social, en casos de violencia, de discriminación, necesidades específicas, por ejemplo, para ese 35% de trabajadoras que son mayablantes, que, por ejemplo, que los protocolos de seguridad sean accesibles también en términos de lenguaje, de facilidad y de acceso también para ellas. Y eso es en lo que nuestro trabajo está ahora desde el instituto, en acompañar a estas organizaciones, en generar estos espacios y sobre todo también en sensibilizar e informar con esta campaña de empleo justo en casa, con nuestro hashtag Trabajo en Casa es Trabajo, que nos parece justo muy relevante porque desde ahí parte de la conversación, en que como cualquier otro trabajador o trabajadora, las trabajadoras del hogar tienen derechos que ya están estipuladas en nuestras leyes y hace falta cumplirlos. También hacia allá va nuestro trabajo y pues también, por último, agradecer nuevamente a Jade Sociales por este esfuerzo, por esta iniciativa, de verdad muy valiosa en contar con esta evidencia sobre la situación de las trabajadoras del hogar en Yucatán. Muchas gracias, Indra, por los comentarios. Voy a retomar porque entiendo que Sara, nuestra moderadora, está teniendo problemas de señal, entonces está intermitente y bueno, voy a tomar el rol. Igual creo que me tocaba dar unas palabras de cierre. Con relación a la pregunta de Sara, yo creo que es fundamental de entrada visibilizar la situación. Creo que se conoce, se reconoce, pero no lo suficiente. Y creo que es el aporte inicial que desde JADE estamos proponiendo, es hacer visible esta situación directamente a nivel de Yucatán, que como comentaron varios colegas, es muy importante, ¿no? Esta aportación a nivel local. La otra es, ¿qué hace falta? Pues yo creo que algo muy puntual y muy pronto, y está marcado en el diagnóstico, es la realización de estos protocolos, como este esfuerzo que está haciendo la OIT, específicamente para personas mayablantes, específicamente para las cuestiones en Yucatán, que es una cuestión de transportación en moto, en triciclo, después en combi, en camión. Entonces yo creo que estas cuestiones de precaución ya ante la reactivación económica que se está viviendo en el Estado, se requieren de manera urgente. Y ahí también aprovecho la oportunidad para comentar que nosotros también hicimos desde JADE un esfuerzo de realizar un resumen de este diagnóstico en lengua maya yucateca, porque justo el 37% de mujeres trabajadoras que comentaron el considerarse mayablantes, lo consideraron también muy importante que puedan tener este acceso. Entonces también el poder proporcionar medidas y también todas las cuestiones ligadas a sus derechos, tanto laborales como de salud, en general sus derechos humanos en lengua maya, creemos que también es fundamental para pues impulsar cada vez más que se garanticen estos derechos. Entonces, de mi parte, yo cerraría agradeciendo a todos y cada uno de sus comentarios. Tengo muchos apuntes y creo que de nuestra parte esto sea un punto de contacto, no nada más para JADE, no nada más con esta primera aproximación. Creo que hay muchas cosas que es necesario hacer, que vamos a seguir haciendo, y para JADE este es un primer paso de muchos que vamos a hacer, de muchos que queremos hacer de manera conjunta, porque también lo creemos, y de una manera muy responsable, porque eso es lo que también quiero compartirle. Tenemos una responsabilidad con todas y cada una de las mujeres que nos compartieron su testimonio, y pues es un impulso que desde JADE Sociales vamos a seguir haciendo siempre. Agradecer de nueva cuenta al Observatorio de Género y COVID-19, así como al Instituto Simón de Beauvoir. Sé que seguiremos caminando juntas muchas cosas, y pues un abrazo grande para todas, y no sé si ya estás de regreso, Sara. Muchas gracias también a ti. Muchas gracias, Raquel. Qué bueno que
saliste a la borda, se me cayó el internet, y digo, estas cosas suelen suceder. Pues nada, muchas gracias a todas también y a todos por participar, por estar en este espacio. Y creo que la unión de estos diversos sectores de la población, la importancia de que organizaciones de la sociedad civil se sumen, ¿no? He visto que muchas veces avanzan las situaciones porque las organizaciones están ahí viendo las necesidades, trabajando con la gente, y eso creo que es algo muy importante. Y muchas felicidades a Jade por este esfuerzo y por este trabajo tan valioso. Pues gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. Creo que se volvió. Sí. Perdón, otra vez salió nuestra colega Sara. Entonces, si me escuchan, pues aprovechar también para agradecerles y mandarles un gran abrazo, que nos sigamos cuidando y seguimos en contacto. Muchas gracias a todas y cada uno de ustedes. Hay una última cosa, perdón, me comentan, nos faltó decir que el diagnóstico está disponible para descarga en www.jadesociales.org, para que estén también en la lectura de todas las personas. Y gracias a todas las personas que siguieron esto en Facebook Live. Muchas gracias. Hasta luego.